Imagina, entro al concesionario donde trabaja mi cuñado, y de repente grita, «Lárgate de aquí, no puedes pagar nuestros autos». Llama a seguridad para que me saquen como a un fracasado, pero en su lugar aparece su jefe. Mira a mi cuñado y dice fríamente, «El Rolls Royce de este señor ya llegó, y tú estás despedido». La traición de mi cuñado se convirtió en la venganza de la justicia, pero eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El motor de mi viejo sedán hacía un leve tic-tac mientras estacionaba en la calle. El todoterreno de lujo de Mauricio ocupaba la entrada de la cochera como una reclamación territorial. La luz de la tarde de febrero se reflejaba en la pintura negra brillante del vehículo, y allí estaba Mauricio, con un paño suave en la mano, haciendo círculos lentos sobre el capó. Me vio acercarme, pero no dejó de pulir. «Vicente, llegas temprano. Acabo de recoger esta belleza ayer. Un todoterreno turbo, $110,000. ¿Te lo imaginas?». Moví la pequeña bolsa de regalo que contenía libros para mis nietos. «Es muy bonito, Mauricio. ¿Están Lucía y los niños adentro?». Él sonrió con esa expresión burlona que había llegado a reconocer durante los últimos 3 años. «Están adentro. Puedes estacionar en la calle. No querría que tu sedán goteara aceite en mi entrada». A través de la ventana delantera, Mateo y Sofía saludaron. Su ropa me llamó la atención de inmediato. La camisa de Mateo tenía el cuello raído. Los pantalones de Sofía le quedaban demasiado cortos en los tobillos. Les devolví el saludo, observando cómo Mauricio se interponía entre la puerta principal y yo, forzándome a admirar su adquisición un momento más. La casa olía a pollo asado y a algo amargo que no pude identificar. Lucía apareció desde la cocina, secándose las manos en una toalla, y su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Papá, qué gusto verte». Me abrazó rápidamente y luego retrocedió mientras Mauricio entraba detrás de mí, llenando el umbral. El comedor se sentía caro de esa manera deliberadamente curada. Arte abstracto que sospechaba que ella nunca habría elegido. Sillas que priorizaban la apariencia sobre la comodidad. Mauricio ocupó la cabecera de la mesa. A pesar de mi presencia, los niños se sentaron frente a mí, callados y observadores. «Y bien, Vicente, ¿qué tal te va en ese estudio? ¿Todavía oyes a los vecinos a través de las paredes?». Mauricio se sirvió vino sin ofrecerme. «Satisface mis necesidades. Yo no podría vivir así. Un hombre necesita espacio. Pero supongo que a tu edad, reducir el espacio tiene sentido. ¿Verdad, cariño?». Miró a Lucía. Ella cortó un trozo de pollo con cuidadosa precisión. Cada uno tiene situaciones diferentes. Sofía empezó a preguntarme algo, pero Mauricio la interrumpió. «Este todoterreno, Vicente, tiene un motor Bocho biturbo, de 0 a 60 millas por hora en 3.9 segundos. Claro, no sé si apreciarías eso. Viniendo de... ¿De qué año es tu sedán? ¿2015? ¿2014? Aún mejor». Se rió, y Lucía sonrió débilmente en su copa de vino. La comida continuó con este patrón. Cada tema que Mauricio tocaba se convertía en un referéndum sobre el valor y el estatus. Mencionó las especificaciones del auto 3 veces, según mi cuenta. Cuando Sofía finalmente logró preguntar sobre mi semana, Mauricio interrumpió. «Aburrimiento de jubilado, ¿verdad? Nada más que tiempo. Debe ser extraño después de trabajar en comercio todos esos años. Yo había sido dueño de una exitosa ferretería durante 40 años. La vendí en 2023, pero Mauricio prefería su versión de mi historia. Vi a Lucía rellenar su copa antes de que se vaciara. Un gesto automático. Había aprendido sus ritmos. Anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara. Esta no era la hija que había discutido filosofía conmigo en el desayuno, que cuestionaba todo, que quería enseñar literatura. De hecho, dije, estaba pensando en la educación de Mateo. Tu madre mencionó que las matemáticas son un desafío este año. Mateo levantó la vista, esperanzado. Estaba considerando programas de tutoría. O quizás una escuela con clases más pequeñas. Me gustaría. Mauricio dejó su tenedor con deliberado cuidado. Nosotros nos encargamos de nuestros hijos. No necesitamos limosnas. No es una limosna. Es ayuda de su abuelo.
No necesitamos caridad de alguien que vive en un estudio, con un ingreso fijo. Esta conversación ha terminado. Su voz se había vuelto fría, precisa. El tenedor de Lucía se detuvo a medio camino de su boca. Luego continuó. Sin defensa, sin intervención. Los niños miraban sus platos. Conté 3 veces durante esa cena en las que Lucía podría haber hablado por mí. Ella eligió el silencio cada vez. Después de la comida, pedí ver las habitaciones de los niños. El escritorio de Sofía tenía los tiradores de los cajones rotos, sujetos con cinta aislante. Los tenis de Mateo, pateados debajo de su cama. Tenían las suelas completamente gastadas, pero la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y alcancé a ver la cama gigante con sus sábanas blancas impecables, con las etiquetas de precio aún colgando de la esquina del edredón. $800. El número era claramente visible. En el pasillo, Sofía susurró. «Abuelo, ¿te gusta el auto nuevo de papá? Es bonito, cariño. ¿Cómo va la escuela?» «Bien. Papá dice que podríamos tener zapatos nuevos el próximo mes. Miré sus tenis gastados, la lona separándose de la goma. ¿El próximo mes?» «Dice que el pago del auto es primero». «Está bien. Estos todavía me quedan». Encontré a Mauricio en la sala de estar, mirando su teléfono. «Gracias por la cena. Llamaré la próxima semana para. Lucía te dirá cuando estamos libres. Somos gente ocupada. No todo el mundo tiene tiempo de jubilación ilimitado. Mauricio, me gustaría pasar más tiempo con mis nietos. Veremos. Adiós, Vicente». Se dio la vuelta. Conversación terminada. A través de la ventana, mientras caminaba hacia mi auto, vi sus brazos deslizarse alrededor de la cintura de Lucía, posesivos y controladores. Ella se apoyó en él, o tal vez simplemente no se resistió. El viaje de regreso a mi barrio tomó 25 minutos con el tráfico de la tarde. Mi apartamento tipo estudio me recibió con su silencio familiar. Pequeño. Sí, pero meticulosamente organizado. Todo en su lugar. Nada desperdiciado. Preparé un té y me senté en mi escritorio. La computadora portátil arrojaba una luz azul sobre la habitación. Mi aplicación bancaria cargó lentamente. Apareció el saldo. $23,734. Había vendido mi negocio hacía 18 meses por $24,500,000. Las inversiones, una vida cuidadosa y el tiempo habían ajustado el número. Cerré la computadora portátil sin desconectarme por completo. En la pared, una foto enmarcada captó la luz de la lámpara. La gran inauguración de Ferretería Peña en 1987. Yo tenía 30 años, de pie junto a la entrada que yo mismo había diseñado, usando el reloj de mi padre. Yo había construido algo. Ellos pensaban que eso me hacía débil. Mauricio vio el modesto apartamento y asumió pobreza. Lucía había dejado de preguntar por mis finanzas hacía años, convencida de que había administrado mal el dinero de la venta de alguna manera. Abrí un nuevo documento en mi computadora portátil. Lo titulé Observaciones familiares, febrero de 2025, y comencé a escribir. Condiciones de la ropa de los niños. Artículos de lujo en el dormitorio. Patrones de gasto de Mauricio. La compra del auto de lujo. Mañana, decidí, comenzaría a observar más de cerca. No con ira. Eso nublaría el juicio. Con precisión. La forma en que había analizado las tendencias del mercado y los contratos con proveedores durante 4 décadas. Mauricio había cometido un error de cálculo. Había asumido que yo estaba acabado, sin poder, irrelevante. Guardé el documento, creé una carpeta protegida con contraseña y me fui a la cama. Pero el sueño tardó en llegar, imágenes circulando en mi mente. Los tiradores de cajón pegados con cinta de Sofía. Los zapatos destrozados de Mateo. Esa etiqueta de precio de $800 balanceándose suavemente con la brisa del aire acondicionado. 3 días después, estaba sentado en mi escritorio mientras la luz de la mañana se extendía sobre la pantalla de mi computadora portátil. El café a mi lado se había enfriado hacía 1 hora. Había estado investigando investigadores privados en el condado desde las 6 de la mañana, leyendo reseñas, verificando licencias estatales, cruzando referencias en bases de datos de quejas. Mi formación empresarial me sirvió bien.
Investiga a fondo a tus contratistas antes de comprometerte. Había reducido la lista a 3 candidatos y programado consultas. Los 2 primeros no me parecieron correctos. Uno estaba demasiado ansioso, prometiendo resultados antes de entender el alcance. El otro cotizó $8,000 por un trabajo que estimé debería costar la mitad. Pero el tercer candidato, Marcos Reyes, aceptó reunirse conmigo esa tarde en un café en una zona céntrica. La ubicación era estratégica, equidistante de mi barrio y de la lujosa zona residencial donde vivía mi hija. Territorio neutral, lo suficientemente público para ser seguro, pero lo suficientemente tranquilo para la discreción. Llegué 15 minutos antes. Seleccioné una mesa en la esquina y esperé. Reyes apareció precisamente a tiempo. 50 y tantos años, canas en el cabello, ropa pulcra pero no cara. Pidió un café solo y se sentó sin preámbulos. Usted dijo que esto estaba relacionado con la familia. Aprecié la franqueza. Necesito información sobre mi yerno. Su comportamiento cambió. Mi hija parece diferente. Necesito hechos, no suposiciones. ¿Qué le preocupa específicamente? Está gastando por encima de sus posibilidades, alardeando de riqueza mientras sus hijos usan ropa gastada. O está ocultando ingresos o escondiendo deudas. Necesito saber cuál. Reyes sacó una pequeña libreta. 2 semanas. Vigilancia completa y verificación de antecedentes. $3,500. Necesitaré su horario. Detalles del vehículo. Lugar de trabajo. Yo había preparado todo. Lo escribí la noche anterior en una sola hoja de papel. El horario de trabajo de Mauricio en motores de prestigio. La matrícula de su auto de lujo. Su rutina de almuerzo típica. Deslicé el papel sobre la mesa. Pagaré la mitad ahora, la mitad en la entrega. Quiero actualizaciones diarias. Nada por escrito hasta el informe final. Él asintió una vez. Efectivo preferido para el depósito. Le entregué un sobre que contenía $2,000. Nos dimos la mano y él se fue primero. Terminé mi café frío, viéndolo alejarse en un sedán sin distintivos. Un profesional. Eso era lo que necesitaba. Los días pasaron lentamente. Reyes enviaba breves mensajes de texto. Sujeto en el lugar de trabajo. Reunión de almuerzo observada. Rutina nocturna monitoreada. Nada sustancial, solo confirmación de actividad. Mantuve mi horario normal. Compras de supermercado el martes. Biblioteca el jueves. Un paseo por el vecindario cada tarde. Si alguien me estaba observando, no vería nada inusual. 10 días después de contratarlo, Reyes llamó. Deberíamos vernos. Mismo lugar. 2 de la tarde. La carpeta que deslizó sobre la mesa era más gruesa de lo que esperaba. Fotografías, con marca de tiempo, mostrando a Mauricio con una mujer más joven, 20 y tantos años. Vestida profesionalmente. 3 restaurantes diferentes. 2 hoteles. El lenguaje corporal no necesitaba interpretación. Su mano en la parte baja de la espalda de ella. Sus rostros cerca sobre una mesa. Los dedos de ella tocando su brazo. Se llama Vanessa Torres. Es asociada de ventas en su concesionario. Basado en huellas digitales y patrones observados, estimaría 8 meses. Estudié cada fotografía metódicamente, forzándome a ver evidencia en lugar de traición. ¿Estás seguro? Las fotografías no mienten. Restaurantes caros. Hoteles de 5 estrellas. Él usa una tarjeta de crédito que ella no ve, diferente de la que usa para las compras familiares, lo que me lleva al componente financiero. Reyes sacó un segundo juego de documentos. La verificación de antecedentes reveló préstamos personales solo a su nombre. Aproximadamente $60,000 pedidos en préstamo durante el último año a través de 3 prestamistas. Tarjetas de crédito al límite, combinado con la hipoteca de su hija y los préstamos de vehículos visibles en los registros públicos, está viendo una deuda familiar total de alrededor de $340,000. Absorbí esto con cuidado. ¿Mi hija sabe sobre los préstamos personales? Nada en las cuentas conjuntas los refleja. Él está manejando esos pagos por separado, lo que significa que tiene ingresos ocultos o está desvistiendo a un santo para vestir a otro. ¿Cuál es su evaluación? Reyes se reclinó, eligiendo sus palabras.
El hombre está viviendo por encima de sus posibilidades para mantener dos estilos de vida. Las matemáticas no funcionan a largo plazo. El hogar de sus nietos es un castillo de naipes financiero. Un pago omitido, una emergencia, y colapsa. Le pagué los $1,700 restantes en efectivo. Le agradecí su minuciosidad y conduje a casa con la carpeta en el asiento del pasajero. Pero mi trabajo no había terminado. Necesitaba verlo yo mismo. Necesitaba esa confirmación de primera mano. El martes siguiente, me posicioné en el bar de un restaurante en el distrito financiero que Reyes había documentado. Llegué a las 11:30, media hora antes del horario de almuerzo típico de Mauricio. Pedí un café solo. Tomé un asiento con vista al comedor a través de un espejo. Mi teléfono descansaba en la barra, en ángulo para parecer casual. Mauricio llegó a las 12:15 con Vanessa. Se reían, su mano en la parte baja de la espalda de ella. El mismo gesto posesivo que usaba con Lucía. Él le retiró la silla. Pidió vino sin mirar los precios. Se inclinó cerca al hablar. Los fotografié con la cámara de mi teléfono, fingiendo revisar mensajes. Una imagen capturó su anillo de bodas claramente visible, mientras sus dedos se entrelazaban con los de ella sobre el mantel blanco. El vino que pidió costaba $95. Vi la presentación del sumiller. Mauricio apenas miró la etiqueta antes de aprobar. Este era un hombre ahogando a su familia en deudas por ego y una aventura. Y ni la amante ni la esposa entendían la realidad matemática que se cernía sobre ellos. Dejé $20 por mi café de $8 y salí antes de que me vieran. Las fotografías se unieron al archivo de Reyes en mi carpeta encriptada de la computadora portátil. Esa noche, extendí todo sobre mi escritorio. Informes de los investigadores, mis propias fotografías, datos financieros que había recopilado. Construí una línea de tiempo en papel de cuaderno, rastreando la progresión. La aventura comenzó 8 meses antes. La deuda se aceleró hace 6 meses. El auto de lujo comprado hace un mes. El patrón era matemático en su claridad. Investigué motores de prestigio a fondo. Su inventario, su equipo de ventas, su estructura de propiedad. Marcos Vélez era el dueño del concesionario. Propietario de segunda generación, reputación de discreción de alto nivel, y allí, enterrado en su inventario en línea, lo encontré. Un Rolls-Royce Cullinan, listado durante 7 meses a $465,000. 7 meses sin venderse. Una vergüenza para un concesionario de lujo. La comisión por ese vehículo sería sustancial. 40,000, quizás $50,000. Mauricio no había logrado venderlo a pesar de su posición como gerente de ventas senior. ¿Y si un comprador serio quisiera ese auto específico? ¿Y si ese comprador insistiera en trabajar directamente con el propietario por discreción? ¿Y si ese comprador fuera yo? Comencé a redactar un correo electrónico a Marcos Vélez, eligiendo cada palabra con cuidado. Inversionista profesional buscando vehículo de grado de inversión para colección personal. Capacidad de compra inmediata en efectivo. Se prefiere transacción discreta. Solicitud de consulta privada con el propietario. Sin mencionar a Mauricio. Sin rastro de conexión. Escribí y reescribí el correo electrónico durante 2 horas, ajustando el tono, asegurando la credibilidad. Mis habilidades de correspondencia comercial resultaron útiles. Había escrito miles de correos electrónicos a proveedores, siempre logrando el equilibrio adecuado de profesionalismo y autoridad. Alrededor de las 9 de la noche, llamé a Lucía. Una llamada rápida, nada inusual. Solo llamo para ver cómo estás. Su voz sonaba distraída. Bien, papá. Ocupada con los horarios de los niños. ¿Está todo bien? Pareces estresada últimamente. La defensiva surgió de inmediato. Todo está bien. Mauricio está trabajando duro. Estamos bien. Si alguna vez necesitas algo, tengo que irme. Hablamos pronto. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en la oscuridad. Solo el brillo de mi computadora portátil iluminando el escritorio. El correo electrónico a Marcos Vélez estaba completo, pero no enviado. Esperaría hasta la mañana. Haría que pareciera una consulta de negocios temprana de alguien que comienza su día con propósito. En mi escritorio, organicé los materiales. El informe final de Reyes, mis fotografías suplementarias, análisis financiero,
Investigación del concesionario. Junto a ellos, coloqué una lista escrita a mano titulada Objetivos. 3 elementos. 1. Exponer a Mauricio profesionalmente. 2. Proteger a Lucía y a los nietos financieramente. 3. Asegurar el futuro de los nietos. No venganza, estrategia. No ira, metodología. Guardé todo en la carpeta encriptada etiquetada como Seguridad Familiar 2025. Luego creé una copia de seguridad física en el cajón cerrado donde guardaba el reloj de mi padre y los documentos de venta de mi negocio. Mañana por la mañana, enviaría el correo electrónico sobre el Rolls Royce. El tiempo importaba en los negocios. Siempre lo había hecho. Mi dedo se cernía sobre el trackpad. Luego se movió a guardar borrador. Había pasado 40 años aprendiendo a tener paciencia. Otras 12 horas no importarían. Pero los cimientos estaban puestos. La investigación completa. El enfoque trazado. Mauricio pensaba que sabía quién era yo. Jubilado, disminuido, irrelevante. Estaba a punto de aprender la diferencia entre reducir el tamaño y el posicionamiento estratégico. El cursor se cernía sobre el formulario de contacto en el sitio web de Motores de Prestigio. Miércoles por la mañana, 9:17. Ya había compuesto el mensaje 3 veces, refinando cada palabra hasta que el tono fuera exactamente correcto. Lo suficientemente profesional para ser creíble. Lo suficientemente vago para intrigar. Escribí el nombre en el formulario. Roberto Gutiérrez. La dirección de correo electrónico que había creado ayer específicamente para este propósito se cargó automáticamente. Línea de asunto. Consulta. Vehículo de grado de inversión para colección privada. El mensaje hacía referencia al interés en vehículos de lujo únicos con potencial de apreciación. Mencionaba específicamente el inventario de Rolls-Royce. Enfatizaba la discreción, sin mencionar a Mauricio, sin rastro de conexión familiar. Pura consulta de negocios de lo que parecía ser un comprador serio con dinero serio. Lo leí 3 veces, buscando detalles identificativos. Cualquier cosa que pudiera conectar a Roberto Gutiérrez con Vicente Peña. Satisfecho, moví el cursor para enviar. El correo electrónico desapareció en el espacio digital. Primer movimiento hecho. Cerré la computadora portátil e hice café fresco, forzándome a seguir mi rutina matutina normal. Leer noticias, revisar inversiones, organizar papeles, pero mis ojos seguían desviándose hacia la computadora portátil, esperando. La respuesta llegó a las 2:43 de esa tarde. El propio Marcos Vélez había respondido, no un asociado de ventas. El mensaje transmitía entusiasmo profesional. Sí, tenían el Cullinan Serie 2. $465,000. Condición excepcional. Disponible para compra inmediata. Vélez incluyó su línea directa de oficina y sugirió una presentación privada lejos del tráfico habitual de la sala de exposición para coleccionistas serios que prefieren transacciones discretas. Leí entre líneas con facilidad. Vélez reconoció el dinero serio y quería manejar esto personalmente, eliminando por completo la estructura de comisiones del piso de ventas, lo que significaba eludir a Mauricio por completo. Perfecto. Esperé 2 horas antes de responder. No podía parecer demasiado ansioso. Demasiado desesperado. Mi respuesta fue breve. Prefiero reunirme directamente con el propietario. Disponible esta semana. Transacción en efectivo posible por el vehículo adecuado. Pregunté por su horario. Su respuesta llegó en 30 minutos. Mañana por la tarde. Reunión en oficina privada. Traiga identificación para la preparación de la documentación. Pasé la tarde preparándome. Visité mi banco. Obtuve un cheque de caja por $100,000. A nombre de Motores de Prestigio. Compré un portafolio de cuero en una tienda de artículos de oficina. Nada demasiado caro, pero de aspecto profesional. Seleccioné la ropa de mañana. Casual de negocios. Pulcro, pero no llamativo. El jueves por la tarde, conduje hasta el concesionario, pero estacioné a 2 cuadras en un garaje público. No quería que mi sedán fuera visible en el edificio todavía. Esa revelación vendría más tarde, en mis términos. La caminata hasta Motores de Prestigio tomó 8 minutos. Entré por la entrada lateral que Vélez había especificado en su correo electrónico.
evitando la sala de exposición principal donde trabajaba Mauricio. La recepcionista me esperaba. Sonrió profesionalmente y me acompañó directamente a la oficina de Vélez en el segundo piso. El espacio tenía vistas a la sala de exposición a través de un vidrio unidireccional. Vélez se levantó para saludarme. Fuerte apretón de manos. Ofreciendo café. Señalando las sillas de cuero ubicadas frente a su escritorio de caoba. Fotografías de automóviles y premios de ventas decoraban las paredes. A través del vidrio de abajo, podía ver el piso de la sala de exposición. Ver a Mauricio hablando con un cliente cerca de la sección de BMW, gesticulando animadamente, confiado en su elemento. Ver el Rolls-Royce Cullinan, posicionado prominentemente bajo los focos. Su exterior negro brillante. Vélez comenzó el discurso de ventas de lujo estándar. Pero lo interrumpí cortésmente. Señor Vélez, he hecho mi investigación. Ese vehículo ha estado en su inventario 7 meses. Estoy preparado para hacer esto simple para ambos. Sus cejas se arquearon ligeramente. Ha hecho su tarea. Sí, ha sido una pieza de exhibición. Un vehículo notable esperando al comprador adecuado. Esa es una forma de describirlo. Metí la mano dentro de mi chaqueta. Saqué el sobre del bolsillo interior. Sin buscar torpemente en una billetera, sino deliberadamente preparado. Lo deslicé sobre su escritorio. Estoy preparado para depositar $100,000 hoy, los 365,000 restantes en la entrega. Pero tengo condiciones. Vélez abrió el sobre, examinó el cheque de caja. Su expresión cambió. Esto ya no era teórico. Esto era dinero real en su escritorio. Estoy escuchando. Primero, esta transacción se queda entre nosotros hasta el día de la entrega, sin participación del piso de ventas hasta que recoja el vehículo. Él dudó. Eso es inusual. Puedo preguntar por qué. Valoro la privacidad. Demasiadas compras de lujo se vuelven públicas de inmediato, distribuidores presionando por referencias, familiares haciendo preguntas, asociados haciendo suposiciones. Tomo decisiones en silencio. Ejecuto públicamente cuando estoy listo. Vélez me estudió por un momento. Luego asintió lentamente. ¿Y la segunda condición? Quiero recoger el vehículo personalmente durante el horario comercial normal, sin previo aviso a su personal. Quiero la auténtica experiencia de la sala de exposición al momento de la recogida. Su expresión sugería confusión, pero estaba mirando 7 meses de gastos generales de inventario sentados en el piso de su sala de exposición y una comisión sustancial del propietario. Eso se puede arreglar. Pasamos los siguientes 40 minutos en papeleo, firmando formularios, revisando el cronograma de entrega. 4 semanas para el detallado final y la preparación. Fecha de recogida a principios de abril. A medida que concluía la reunión, la conversación se volvió casual. Vélez mencionó el orgullo por su operación, el profesionalismo de su equipo. Mantuve mi voz cuidadosamente indiferente. Tiene una excelente operación aquí. El esposo de mi hija trabaja para usted. De hecho, Mauricio. La expresión de Vélez cambió sutilmente. Reconocimiento. Luego cuidadosa neutralidad. Mauricio. Sí, es uno de nuestros gerentes. ¿Su familia? Por matrimonio. No discutimos mucho de negocios. Prefiero mantener separados la familia y las finanzas. Estoy seguro de que entiende. Ya veo. Me levanté, recogiendo mi portafolio. Será interesante ver su reacción cuando recoja el Rolls-Royce. No le he mencionado a la familia mi interés en vehículos de lujo. Debería ser una gran sorpresa. El rostro de Vélez sugería que comenzaba a entender que esto no era una simple transacción, pero el contrato estaba firmado. El depósito hecho, el dinero asegurado. Extendió su mano. Lo llamaremos 48 horas antes de la entrega. Salí por la misma entrada lateral. Caminé de regreso al garaje de estacionamiento a un ritmo mesurado. Solo cuando estuve sentado solo en mi sedán, permití que la tensión se liberara de mis hombros. Me senté allí durante 3 minutos, procesando lo que había puesto en marcha antes de encender el motor. De vuelta en el apartamento, abrí la aplicación de calendario de mi computadora portátil. Marqué la fecha de entrega 4 semanas adelante. A principios de abril, creé recordatorios de cuenta regresiva a intervalos semanales. Debajo de la fecha, escribí una sola frase:
la cuenta de Mauricio. Y luego la borré de inmediato. Sin evidencia escrita de motivo, incluso en archivos privados. Revisé mis cuentas. $100,000 depositados. 365,000 reservados en una cuenta separada para el pago final. Todavía quedaban $23,200,000 en inversiones intactos. El costo de la justicia, manejable. Miré la foto enmarcada de la gran inauguración de mi ferretería. La paciente construcción de algo valioso, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Este era el mismo proceso, solo que una construcción diferente. 4 semanas hasta que Mauricio descubriera que su suegro no era un hombre jubilado viviendo de sobras. 4 semanas hasta que la verdad se hiciera visible. Cerré la computadora portátil, sintiendo algo que no había sentido en 2 años desde que vendí mi negocio. La anticipación de ver cómo planes cuidadosos llegaban a su fin. El teléfono sonó a las 10:07 de la mañana del jueves. La voz de Marcos Vélez, profesional y mesurada. Señor Peña, su vehículo está listo. ¿Cuándo le gustaría recogerlo? Miré el reloj en mi escritorio. Estaré allí dentro de 1 hora. Excelente. Todo está preparado. Después de colgar, me moví a través de mi preparación con cuidado deliberado. Me quité mi reloj decente. Lo reemplacé con uno digital barato del fondo del cajón de mi escritorio. Seleccioné los jeans más viejos que tenía. Una chaqueta gris lisa con coderas gastadas. Botas de trabajo raspadas que había guardado de mis días de ferretería. Me estudié en el espejo, la imagen perfecta de un jubilado modesto. Exactamente lo que Mauricio esperaba ver. Exactamente lo que haría el contraste devastador. Agarré las llaves del sedán y me fui. Durante los 30 minutos de viaje al concesionario, me detuve en un semáforo en rojo en una intersección. Mi reflejo apareció en el espejo lateral. 63 años. Vistiendo ropa que parecía de tienda de segunda mano. Conduciendo un sedán de 10 años. Pero en mis ojos vi algo que no había estado allí en 2 años. Propósito. La luz cambió. Continué adelante. Motores de Prestigio apareció más adelante. Sus paredes de vidrio revelando el interior de la sala de exposición. Vehículos relucientes bajo iluminación de diseño. Personal de ventas con trajes elegantes. El lujo controlado del dinero serio. Metí el sedán en el área de estacionamiento de visitantes, ya no escondiéndome, estacionando prominentemente cerca de la entrada. A través del vidrio, vi a Mauricio cerca de la sección de Mercedes. A mitad de conversación con una pareja de mediana edad, gesticulando sobre las características de un vehículo con entusiasmo practicado. Entré por la entrada principal. La puerta sonó suavemente. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa profesional. Comenzó a saludarme. Pasé junto a ella hacia el centro de la sala de exposición, con los ojos fijos en el Rolls-Royce Cullinan, posicionado bajo los focos como una pieza de museo. El movimiento captó la visión periférica de Mauricio. Miró por encima a mitad de la frase con sus clientes. Hizo una doble toma visible. Y su expresión cambió rápidamente. Confusión. Luego irritación. Luego algo como vergüenza de que alguien de su familia pobre estuviera aquí, potencialmente dañando su imagen profesional. Di la vuelta al Rolls Royce lentamente, examinándolo como lo haría un comprador potencial. Pasé mi mano por el acabado de espejo del capó. Miré a través de las ventanas el interior de cuero crema. Revisé las manijas de las puertas. Mauricio se excusó de sus clientes y se acercó con una informalidad forzada, la mandíbula visiblemente apretada. «Vicente, ¿qué haces aquí?» Me volví. Expresión neutral. «Mirando este vehículo es impresionante». Su rostro se oscureció un tono. «Este no es un lugar para curiosear. Estos son vehículos serios para compradores serios». Otros miembros del personal comenzaban a notar nuestra interacción. Las conversaciones se acallaron. La atención se desvió. Continué examinando el Rolls Royce. Abrí la puerta del conductor, desbloqueada para exhibición en la sala de exposición. Me preguntaba sobre una prueba de manejo. El control de Mauricio se rompió como un cable sobrecargado. La voz subiendo. ¿Prueba de manejo? No puedes pagar el pago del seguro de este auto. Y mucho menos el precio de compra. La sala de exposición quedó en silencio. Todos los ojos sobre nosotros ahora. Los clientes de Mauricio intercambiaron miradas incómodas.
La recepcionista se congeló a mitad de una llamada telefónica. No me moví, las manos aún en la manija de la puerta. Expresión deliberadamente tranquila. Necesitas irte. Ahora. Te estás avergonzando. Permanecí exactamente donde estaba, examinando la envoltura de cuero del volante con aparente interés. La voz de Mauricio llenó la sala de exposición. Ni siquiera puedes pagar el seguro para probar este vehículo. ¿Crees que alguien que vive en un estudio puede manejar $465,000? Otros vendedores observaban, inseguros de si intervenir. Un cliente bien vestido cerca de la sección de Bentley se movió incómodo. Mauricio se giró hacia el escritorio de seguridad. Javier, necesitamos ayuda aquí. El guardia de seguridad, un hombre de unos 40 años, se levantó de su escritorio con evidente incertidumbre. Mirando entre Mauricio y yo, su mano fue a su radio, pero se movió lentamente. Algo no cuadraba en la situación. Saque a este señor. Está molestando a los clientes reales. Javier comenzó a caminar hacia nosotros, pero su ritmo era cauteloso, vacilante. Mauricio estaba prácticamente gritando ahora, «Sáquenlo. Está perdiendo el tiempo de todos. No puedes estar aquí si no eres un comprador serio». Toda la sala de exposición se había congelado. Arriba, la puerta de la oficina de Marcos Vélez se abrió. Vélez descendió las escaleras deliberadamente, cada paso resonando en el espacio silencioso. Todos los ojos se desviaron hacia él. Su expresión era de fría evaluación profesional. Llegó al piso de la sala de exposición, se detuvo, examinó la escena. Mauricio con el rostro enrojecido y agitado. Yo tranquilo junto al Rolls Royce, con mi mano aún en la puerta. Javier atrapado a medio camino entre nosotros. Otro personal y clientes observando como testigos de un accidente. La voz de Vélez cortó la tensión como una cuchilla. Mauricio, a mi oficina, ahora. Mauricio se giró hacia él. Señor Vélez. Este hombre. Vélez levantó una sola mano, silenciándolo. Dije ahora. Luego se volvió hacia mí. Señor Peña. Disculpe las molestias. Su vehículo está listo y la documentación está preparada. El rostro de Mauricio perdió todo color. ¿Vehículo? La palabra salió apenas por encima de un susurro. Vélez continuó, dirigiéndose a mí mientras Mauricio permanecía congelado. El Rolls Royce Cullinan que compró está preparado para la entrega. Los documentos de transferencia de título están en mi oficina. Javier, por favor traiga la documentación del señor Peña. Javier entendió de inmediato, asintió y se dirigió escaleras arriba. Vélez finalmente miró a Mauricio. Acabas de intentar que saquen físicamente a mi cliente. Un cliente que compró nuestro inventario más caro. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Estás despedido. Recoge tus artículos personales. Tienes 30 minutos. La sala de exposición permaneció absolutamente inmóvil. La boca de Mauricio se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Otros vendedores miraban al suelo, no dispuestos a presenciar la destrucción de su colega. Recursos Humanos te contactará sobre tu cheque final y la terminación de beneficios. Deja tu tarjeta de acceso al edificio en recepción. Vélez se volvió hacia mí. Por favor, completemos su documentación arriba. Asentí, siguiéndolo hacia las escaleras sin mirar a Mauricio. Javier regresó con una carpeta. Se la entregó a Vélez. Cuando llegué al tercer escalón, Mauricio encontró su voz. Cruda, rota, desesperada. Esto no ha terminado. ¿Me oyes, viejo? Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto. Me detuve brevemente. No me di la vuelta. Vélez habló fríamente sin mirar atrás. Mauricio, seguridad te escoltará fuera si es necesario. Vete ahora. Continué subiendo, dejando a Mauricio solo en el centro de la sala de exposición, rodeado de testigos de su humillación, junto al vehículo que no pudo vender y que su suegro acababa de comprar en efectivo. Desde la ventana de la oficina de Vélez, observé a través del vidrio unidireccional cómo Mauricio tropezaba hacia su escritorio. Otros vendedores evitaban deliberadamente encontrar su mirada, de repente ocupados con papeleo, llamadas telefónicas, cualquier cosa que les permitiera fingir que no habían visto lo que acababa de suceder. Vélez cerró la puerta de la oficina detrás de nosotros. Puso la carpeta sobre su escritorio.
Eso fue más feo de lo que anticipé, dijo en voz baja. Me senté en la misma silla de cuero que había ocupado hacía 4 semanas. Él tomó sus decisiones. Vélez deslizó los documentos hacia mí. Mientras comenzaba a revisar la documentación de transferencia de título, Mauricio apareció abajo, cargando una pequeña caja de cartón, caminando hacia la salida con los movimientos mecánicos de alguien en estado de shock. No miró hacia la oficina, no miró a nadie, solo caminó. La puerta sonó cuando se fue. Firmé el documento final y se lo devolví a Vélez. El auto de Mauricio entró en la entrada de la cochera a la 1:47, a través de la ventana de la cocina. Lucía miró el reloj, la confusión cruzando su rostro. Horas demasiado temprano. La puerta del garaje retumbó. Oyó sus pasos, más pesados de lo habitual. Luego apareció él, cargando una pequeña caja de cartón, la corbata aflojada, el rostro aún enrojecido por la ira residual. Me despidieron, dejó la caja con fuerza sobre el mostrador de la cocina. Injustamente, una completa injusticia. Lucía se congeló, con un paño de cocina en la mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un cliente rico se quejó de mi enfoque de ventas. La gerencia se puso de su lado. Política. Siempre política en estos lugares. Ella se acercó, buscando en su rostro. Pero eres uno de sus mejores. No importa cuando los ricos se quejan. Eligieron el dinero sobre la lealtad. Se aflojó más la corbata. Interpretó el papel de empleado agraviado con gestos practicados. Su teléfono vibró en el mostrador entre ellos. Mensaje de texto de Marisa. Una amiga que trabajaba en el centro, cerca del concesionario. ¿Tu papá acaba de comprar un Rolls Royce en el trabajo de Mauricio? Lucía se quedó mirando la pantalla. Lo leyó 2 veces. Levantó la vista hacia Mauricio. ¿Mi padre compró un auto en tu concesionario? La expresión de Mauricio cambió. Atrapado. Calculando, giró rápidamente. De eso se trata esto. Tu padre apareció esta mañana. Me humilló públicamente. De alguna manera compró un vehículo caro. Hizo que me despidieran. Mi padre, ¿cómo tiene dinero para? Exactamente. Mauricio ve la apertura. ¿De dónde lo sacó? Algo anda mal aquí. Dinero sucio. Quizás ilegal. No lo sé. Pero algo no está bien. La mano de Lucía buscó su teléfono. Necesito llamarlo. ¿Vas a llamarlo? La voz de Mauricio se elevó. Soy tu esposo. Él destruyó mi carrera y tú te pones de su lado. Pero ella ya estaba marcando. 3 tonos. Luego su voz, calma y mesurada. Lucía. Esperaba tu llamada. ¿De dónde sacaste dinero para un Rolls Royce? Mauricio dice que hiciste que lo despidieran. Te lo explicaré todo. Cara a cara. Puedes reunirte esta tarde. ¿Por qué no me lo dices ahora? Porque mereces ver la documentación. Prueba de todo. 2 de la tarde en el café del centro. Ella dudó. Mauricio observándola atentamente. Bien. 2 de la tarde. Después de colgar, se volvió hacia Mauricio. Voy a reunirme con él. Necesito escuchar su versión. ¿Su versión? Soy tu esposo. ¿Lo estás eligiendo a él sobre mí? Por primera vez en años, ella se mantuvo firme. Estoy eligiendo escuchar lo que tiene que decir. Eso no es elegir bando. Fue a cambiarse de ropa, dejando a Mauricio en la cocina. Sus manos temblaban mientras seleccionaba una blusa de su armario. 20 minutos después, sacó su auto de la entrada. 3 autos más atrás. El auto de Mauricio. La siguió a una distancia cuidadosa. El café en la zona céntrica estaba moderadamente ocupado. Vicente estaba sentado en una mesa de esquina, de espaldas a la pared. Un portafolio de cuero junto a su café. Lucía llegó 7 minutos tarde. El rostro tenso por el estrés. Se sentó sin saludar. Vicente comenzó sin preámbulos. Hace 2 años vendí mi negocio. 7 ferreterías construidas durante 40 años. Precio de venta. $23 millones. La expresión de Lucía pasó por el shock, la incredulidad, la ira. ¿Has sido rico durante 2 años y no has dicho nada? Deslizó documentos sobre la mesa. Acuerdo de venta. Extractos bancarios. Declaraciones de impuestos. Todo legítimo. Todo legal. Las manos de Lucía temblaban mientras leía. Quería ver quién eras realmente. Cuando era pobre, no me respetabas.
Mauricio se burlaba abiertamente de mí. Tú no decías nada. No nos burlábamos. Sacó más papeles, capturas de pantalla impresas de las publicaciones de Mauricio en redes sociales, ridiculizando a su suegro quebrado. Mensajes de texto a amigos quejándose del patético estado financiero de Vicente. Una publicación de hace 3 meses. El suegro sigue conduciendo ese triste sedán. Apenas puede pagar la gasolina, probablemente. El rostro de Lucía se desmoronó. Yo no sabía que él. Entonces Vicente colocó las fotografías sobre la mesa. Mauricio con una mujer más joven, con marca de tiempo. Cuerpos inclinados el uno hacia el otro con una intimidad inconfundible. Mesas de restaurante. Entrada de hotel. Su mano en la parte baja de la espalda de ella. Se llama Vanessa Torres. Esto es de los últimos 8 meses. Lucía miró fijamente las imágenes. Lentamente, cubrió su boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio. ¿Cuánto tiempo? Su voz apenas le llegaba. 8 meses. Mientras te decía que la familia no podía permitirse zapatos nuevos para los niños. Más documentos. Recibos de restaurante cargados a tarjetas de crédito que Lucía nunca había visto. Análisis financiero que mostraba $340,000 en deuda familiar total. Un informe separado que detallaba la tarjeta de crédito oculta de Mauricio de $22,000 utilizada exclusivamente para gastos de la aventura. ¿Contrataste a alguien para que lo siguiera? ¿Para espiarnos? ¿Para protegerte a ti y a mis nietos? Deslizó un gráfico de proyección financiera. Al ritmo actual de endeudamiento, enfrentarás una ejecución hipotecaria en 18 meses. Mauricio ha estado gastando en ella mientras las necesidades de tus hijos no se cubren. Lucía oscilaba entre el dolor y la ira defensiva. Quizás cometió errores, pero es mi esposo. El padre de mis hijos. Tu plan destruyó su carrera. ¿Cómo es eso protegernos? Vicente se inclinó hacia adelante. La voz firme pero no dura. Yo no destruí su carrera. Su arrogancia lo hizo. Yo compré un auto. Él eligió humillar públicamente a un cliente que resultó ser su suegro. Sus elecciones tienen consecuencias. El silencio se extendió entre ellos. Lucía miró las fotografías de nuevo, los extractos bancarios, el análisis de deudas. Necesito tiempo para pensar. No puedo procesar todo esto ahora mismo. Tómate el tiempo que necesites, pero sabe esto. Esos niños merecen algo mejor que la ruina financiera y padres que modelan la falta de respeto. Lucía recogió los papeles, metiéndolos en su bolso con manos temblorosas. Se fue sin decir otra palabra. Desde su asiento, Vicente la vio caminar hacia su auto. 3 espacios detrás, el auto de Mauricio estaba estacionado con el conductor encorvado en el asiento. La había seguido, observado a través de la ventana, no podía oír las palabras, pero había visto los papeles, visto sus lágrimas. Vicente sacó su teléfono. Abrió su aplicación de notas, escribió. Mauricio sabe que ella sabe. Lo borró. Sin evidencia escrita, ni siquiera privada. Terminó su café lentamente. Pagó en efectivo y condujo de regreso a su barrio en el Rolls Royce. El vehículo todavía se sentía extraño, demasiado grande, demasiado lujoso, pero había cumplido su propósito. Esa noche, Lucía llegó a casa 30 segundos antes que Mauricio. No lo confrontó por seguirla. Fue directamente al dormitorio y cerró la puerta con llave. Extendió los documentos sobre la cama. Los estudió durante horas. Las fotografías dolían más. La expresión de Mauricio en ellas mostraba una felicidad que no había visto dirigida a ella en años. Abajo, Mauricio miraba su teléfono. Un mensaje de un excolega. Un concesionario de presupuesto en un barrio obrero estaba contratando. Menos prestigio, menos paga, pero disponibilidad inmediata. Aplicó sin dudarlo. La presión del dinero se acercaba. Podía sentirlo. 3 días después, Mauricio comenzó en el nuevo puesto. Gerente de ventas de autos usados, salario de $65,000, un recorte salarial del 30% de su puesto anterior. Le dijo a Lucía que era un ajuste temporal mientras buscaba algo mejor. Esa misma noche, Vicente se sentó en el Rolls Royce, estacionado fuera de un parque público, viendo el atardecer pintar el cielo de la ciudad de naranja y púrpura. Su teléfono mostró un mensaje de texto de Lucía, enviado 1 hora antes.
Necesito más tiempo para pensar. Por favor, no contactes a Mauricio directamente. Escribió su respuesta con cuidado. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí cuando estés lista. Lo que no mencionó, ya había programado una consulta con una abogada de derecho familiar para la próxima semana. La paciencia había construido su negocio ladrillo por ladrillo durante 40 años. La paciencia terminaría esto. La oficina de la abogada ocupaba el piso 20 de una torre en el centro. Ventanas del suelo al techo enmarcaban el horizonte. La luz de la mañana era nítida y clínica. Diane Costa se sentó frente a su escritorio de caoba, revisando la carpeta que Vicente había enviado con anticipación. Organizada con pestañas codificadas por colores, resúmenes cronológicos. El enfoque de un hombre de negocios para una crisis familiar. Levantó la vista, su expresión profesional, pero no cruel. Señor Peña, esta documentación es exhaustiva. Ha organizado todo. Construí un negocio sobre la documentación. Esto se trata de proteger a mi familia. Con esta evidencia adulterio, engaño financiero, bienestar de los niños en riesgo. Su hija tiene una posición fuerte si decide presentar la demanda. La pregunta es, ¿está lista? La respuesta de Vicente llegó sin dudarlo. Todavía no, pero lo estará. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Diane explicó la ley de divorcio del Estado con precisión practicada. El Estado operaba bajo principios de sin culpa. El adulterio por sí solo no garantizaba ventaja, pero un patrón de imprudencia financiera que perjudicara demostrablemente el bienestar de los hijos menores, eso importaba. Los tribunales priorizaban los intereses de los niños. Necesitamos análisis forense financiero, análisis profesional de un contador público, documentando cada dólar oculto, cada pago omitido, cada gasto que debería haber ido a sus nietos, pero que fue a otra parte. Eso construye un caso innegable. La consulta duró 90 minutos. Costó $400. La primera de 7 reuniones de este tipo que sumaron $2,800 en las semanas siguientes. 2 días después, Vicente llamó a Lucía. La conversación se movió con cuidado, como caminar sobre hielo. ¿Cómo estás procesando todo? Su voz transmitía agotamiento. He estado revisando los documentos, notando cosas que me perdí antes. Ha estado evasivo sobre el nuevo trabajo. No me dice el salario real, dice que es complicado. He consultado con una abogada, no para presionarte, sino para entender las opciones. Hay algo llamado análisis forense financiero. ¿Contrataste a una abogada? Consulté. Para entender cómo protegerte a ti y a los niños si decides proceder. Con tu permiso, me gustaría contratar a un contador público para que analice profesionalmente las finanzas de tu familia. Larga pausa. El ruido del tráfico de fondo sugería que estaba en su auto. En algún lugar donde Mauricio no estaba. ¿Qué necesitarían? Solo lo que puedas proporcionar legalmente como titular de la cuenta. Acceso bancario, extractos de tarjetas de crédito, documentos de préstamos. Otra pausa, más larga, luego en voz baja. Está bien, hazlo. Esa tarde, Vicente contactó a una firma de contadores públicos especializada en análisis financiero de divorcios. Pagó un anticipo de $4,200. Lucía proporcionó todo a lo que podía acceder. Inicios de sesión de cuentas conjuntas, números de tarjetas de crédito, extractos de hipotecas. El contador prometió un informe completo en 2 semanas. 12 días después, el informe llegó por correo electrónico encriptado. 42 páginas de análisis detallado. Vicente lo imprimió. Se sentó en la mesa de su cocina con un café que se enfrió mientras leía. Los números eran peores de lo que había imaginado. Gasto documentado en la aventura. $14,400 en 8 meses. Un promedio mensual de $1,800 en restaurantes, hoteles, regalos, joyas para Vanessa que Lucía nunca recibió. Tarjeta de crédito oculta abierta sin el conocimiento de Lucía. $22,000 de saldo, con un interés del 24.9%. Se estaban omitiendo los pagos mínimos. 2 préstamos personales solo a nombre de Mauricio. $35,000 y $25,000. Usados parcialmente para el pago inicial del auto de lujo, parcialmente para gastos de la aventura. La hipoteca familiar, con 3 meses de retraso.
Mauricio había estado interceptando los avisos del banco. Si se omitía el próximo pago, comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Fondos para la Universidad de los Niños. Mauricio había retirado $12,000 hacía 6 meses. El dinero nunca se le explicó a Lucía. Deuda familiar total, $340,000. El nuevo salario reducido de Mauricio de $65,000 no podía sostener la carga de deuda actual. La conclusión del contador fue cruda. Colapso financiero inminente sin intervención. Se recomienda asesoramiento inmediato sobre deudas o disolución de obligaciones financieras conjuntas. Vicente reenvió el informe a Diane Costa. Luego llamó a Lucía. Necesitamos vernos. El análisis financiero está completo. Es urgente, pero antes de que pudieran reunirse, la crisis se aceleró por sí sola. La carta certificada llegó a la casa de Lucía un martes por la mañana. Membrete oficial del banco. Lenguaje formal. Contenido devastador. Aviso de impago de la hipoteca. 30 días para subsanar la deficiencia, o comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Lucía confrontó a Mauricio en la cocina. Sostenía la carta como evidencia en un juicio. Estamos 3 meses atrasados en la hipoteca. Me dijiste que los pagos estaban al día. El rostro de Mauricio cambió inmediatamente al modo de ataque. Porque perdí mis ingresos. Tu padre destruyó mi carrera. El informe dice que se omitieron pagos incluso cuando estabas trabajando. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué informe? Se dio cuenta de su error. El financiero. Dejaste que tu padre investigara nuestras finanzas. Su voz subió. Le diste acceso a nuestras cuentas. Este es su plan, Lucía. Quiere controlarte. Quiere que nos divorciemos para poder entrar y salvarte. Caminaba por la cocina, los gestos cada vez más grandes, la voz llenando el espacio. O tal vez me está mostrando la verdad que me niego a ver. Su voz salió más baja de lo que él esperaba, lo que la hizo aterrizar con más fuerza. Soy tu esposo, el padre de tus hijos. Lo estás eligiendo a él sobre mí. Estoy eligiendo la verdad. Voy a reunirme con él mañana sobre el análisis financiero. Mauricio se acercó, dominando físicamente el espacio entre ellos. Pero Lucía dio un paso lateral a su alrededor hacia la puerta. Afirmó su derecho a moverse libremente. No puedes simplemente. Puedo. Y lo haré. Fue al dormitorio. Cerró la puerta con llave. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Registró la habitación sistemáticamente. Encontró extractos de tarjetas de crédito metidos entre camisas dobladas en su cómoda. Documentos de préstamos en una caja de zapatos en el estante del armario detrás de la ropa de invierno. Debajo de su lado del colchón, un sobre con recibos de joyas que ella nunca había recibido. Fotografió todo con su teléfono. A la mañana siguiente, se encontró con Vicente en el mismo café de la zona céntrica. Esta vez ella llegó con su propia carpeta, su propia evidencia. La colocó sobre la mesa junto al informe del contador que él había traído. Encontré documentos de préstamos anoche, $60,000 que pidió sin decírmelo, y retiró dinero de los fondos para la Universidad de los Niños. Vicente escuchó sin interrumpir. La carta del banco dice que podríamos perder la casa, el hogar de mis hijos. Lo miró directamente. ¿Qué hago? Él eligió sus palabras con cuidado, informando en lugar de ordenar. La abogada dice que con esta evidencia, puede solicitar el divorcio con una posición fuerte sobre la custodia. La casa podría protegerse a través de procedimientos legales. Los intereses de los niños son lo primero según la ley del Estado. Sus manos agarraron su taza de café. Si presento la demanda, todo cambia. Sus padres, nuestros amigos, todos lo sabrán. Sabrán la verdad. La verdad no es vergüenza, ocultarla lo es. El silencio se extendió entre ellos. Pasó un minuto completo. Entonces Lucía abrió su teléfono. Buscó el número que Vicente le había enviado días atrás. La oficina de Diane Costa. Su dedo se cernía sobre el botón de llamar. 7 segundos de vacilación. Luego presionó. Puso el teléfono en altavoz para que Vicente pudiera escuchar. Bufete de Diane Costa. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Lucía salió clara y firme. Necesito programar una consulta con la señora Costa
en relación con los procedimientos de divorcio. 3 días después de que Lucía hiciera la llamada, estábamos sentados en la sala de conferencias de Diane Costa. Ventanas del suelo al techo daban a la bahía. El sol de la mañana reflejándose en el agua en puntos de luz nítidos. Lucía se sentó entre Diane y yo, con las manos juntas sobre la mesa pulida, vistiendo ropa profesional prestada de una amiga. Diane deslizó un documento hacia Lucía. Mauricio ha contratado a Ricardo Bravo. Bravo es conocido por sus tácticas de intimidación. Esto no será sencillo. Las manos de Lucía temblaron al recoger la carta. 6 páginas de demandas agresivas. Leí por encima de su hombro. Manutención conyugal, citando el desempleo de Lucía. 50% de los bienes conyugales, incluida la casa, custodia compartida con posibilidad de reclamar la custodia principal para Mauricio. La demanda final hizo que se me tensara la mandíbula. Investigación sobre mi sospechosa participación financiera y posible manipulación del cliente. Amenaza de citar mis registros financieros. Sugerencia de influencia indebida sobre la toma de decisiones de Lucía. ¿Qué tan malo se pondrá? La voz de Lucía era pequeña. Está exigiendo manutención conyugal, la mitad de los bienes, la custodia. Amenazando con investigar las finanzas de tu padre. Mis finanzas están documentadas, legalmente sólidas, dije. Diane asintió. Lo sé. Pero Bravo usará el descubrimiento de pruebas como un arma. Hará esto costoso y agotador. Necesitamos estar preparados para la larga lucha. Una semana después, estábamos sentados en el Tribunal de Familia del Condado para la audiencia preliminar. La sala del tribunal era moderna, con iluminación fluorescente, impersonal. Lucía en la mesa del demandante con Diane. Al otro lado del pasillo, Mauricio con un traje prestado junto a Bravo. La primera vez que Lucía veía a Mauricio desde la presentación de la demanda, se veía más delgado, más duro, desesperado. Bravo se puso de pie. Se dirigió a la jueza Rodríguez, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y sin paciencia para el teatro. Su señoría, el demandado fue claramente manipulado por un padre rico que orquestó un elaborado plan para destruir un matrimonio estable. La repentina aparición del señor Peña con un vehículo de lujo, la contratación de investigadores, la financiación de este divorcio, todo evidencia de influencia indebida. Solicitamos la divulgación financiera completa del señor Vicente Peña. Rodríguez pareció escéptica. Señor Bravo, las finanzas del señor Peña no son relevantes a menos que pueda demostrar que es parte de los bienes conyugales. ¿Puede? Su influencia sobre la toma de decisiones de la demandante. Eso no es lo que pregunté. Continúe. Diane se puso de pie, tranquila y preparada. Su señoría, la evidencia muestra que el demandado incurrió en adulterio, engaño financiero y agotó los bienes conyugales para una aventura personal. Estos son hechos, no manipulación. Comenzó a presentar el caso metódicamente. Fotografías del investigador privado proyectadas en la pantalla. Mauricio con Vanessa Torres. Marcas de tiempo. Ubicaciones. Lenguaje corporal inconfundible. Extractos bancarios que mostraban $14,400 en gastos de la aventura, resaltados en amarillo. La tarjeta de crédito que Mauricio abrió en secreto, $22,000 de saldo. Documentos de préstamos que había firmado sin el conocimiento de Lucía. Registros de retiro de los fondos para la Universidad de los Niños, $12,000 que Mauricio no pudo explicar. Avisos de impago de la hipoteca que había interceptado y ocultado. Cada pieza numerada, catalogada, con referencias cruzadas. Bravo objetó repetidamente. Obtenido ilegalmente. Violación de la privacidad. Diane contrarrestó cada una. El investigador privado operó legalmente en espacios públicos. Lucía autorizó el análisis financiero como titular de la cuenta conjunta. Todo el descubrimiento de pruebas se divulgó adecuadamente. La jueza Rodríguez revisó los documentos cuidadosamente, haciendo preguntas puntuales. Luego Diane presentó la declaración jurada de Lucía. Cuando la jueza lo solicitó, Lucía leyó una parte en voz alta. Su voz temblaba, pero no se quebró. Me dijo que mi padre no valía nada. Me hizo creerlo. Me hizo sentir avergonzada de mi propia familia. En nuestra mesa, frente a nuestros hijos, se burlaba del apartamento de mi padre, de su auto, de su vida. Pausa.
No dije nada, porque aprendí que estar de acuerdo era más seguro que defender. La sala del tribunal quedó en silencio. Mauricio miraba fijamente la mesa. Bravo le susurraba urgentemente al oído. Durante el receso del almuerzo, Bravo se acercó a Diane en el pasillo del tribunal. Yo estaba con Lucía cerca, fuera del alcance del oído. La voz de Bravo era baja, amenazante. Mi cliente tiene información sobre la venta del negocio de Peña. Posibles irregularidades fiscales. La Comisión de Bolsa y Valores podría estar interesada. La expresión de Diane no cambió. Su cliente es bienvenido a informar cualquier preocupación a las autoridades apropiadas. Todo está documentado y es legal. ¿Algo más? Bravo cambió de táctica. Oferta de acuerdo. Mauricio se queda con la casa. Lucía obtiene la custodia. Sin pensión alimenticia. Un corte limpio. Contraoferta. Lucía se queda con la casa con los niños. Custodia principal. Mauricio paga $1,200 mensuales de manutención infantil. Su deuda. Su responsabilidad. Lléveselo a su cliente. La mandíbula de Bravo se apretó. Nunca aceptará. Diane se dio la vuelta para irse. Entonces continuamos. La sesión de la tarde se reanudó. Bravo llamó a Mauricio a testificar, intentando presentarlo como un padre devoto, victimizado por las circunstancias. Bajo el contrainterrogatorio de Diane, Mauricio titubeó. No pudo explicar la tarjeta de crédito oculta. No pudo justificar los gastos de la aventura mientras los niños necesitaban lo básico. No pudo presentar pruebas de asistir a eventos escolares o citas médicas. Cuando se le pidió que nombrara a los maestros de sus hijos, dudó demasiado. Cuando se le preguntó sobre sus calificaciones actuales, miró a Bravo en busca de ayuda que no llegó. Al final, sus manos agarraban el borde del estrado de los testigos. Los nudillos blancos. La expresión de la jueza Rodríguez se había vuelto fría. La semana siguiente, Bravo jugó su última carta. Mauricio presentó una moción de custodia principal, alegando que la inestabilidad emocional de Lucía y mi influencia indebida creaban un ambiente inseguro para los niños. Diane se había preparado para esto. Llamó a la consejera escolar de los niños como testigo, quien testificó que no mostraban signos de angustia bajo el cuidado de su madre, que Mauricio no había asistido a una conferencia de padres y maestros en 2 años, que Lucía era voluntaria regularmente. Luego Diane presentó un informe suplementario del investigador privado que yo había encargado después de la presentación inicial. Documentaba a Mauricio reuniéndose con Vanessa 3 veces después de que comenzara la separación, incluida una vez cuando había afirmado estar con los niños. Las fotografías mostraban a Vanessa en el nuevo apartamento de Mauricio. La jueza Rodríguez llamó a ambos abogados al estrado. Habló en voz baja pero firme. Regresaron a sus mesas. Custodia principal otorgada a la demandante Lucía Peña. Al demandado se le otorgan visitas supervisadas 2 veces por semana, con transición a visitas estándar después de un periodo de revisión de 90 días. Fuera del tribunal, el calor del atardecer caía como un peso. Lucía, Diane y yo caminamos hacia el estacionamiento. Diane revisó el resultado. Los fallos preliminares nos favorecen fuertemente. Audiencia final del decreto en 6 semanas. Probablemente aceptará un acuerdo en lugar de continuar. Diane se despidió. Lucía se volvió hacia mí. Se veía destrozado allí dentro. ¿Viste su cara? Lo había visto. La expresión de Mauricio cuando se anunció el fallo de custodia. Devastación mezclada con rabia. Todo dirigido a mí a través de la sala del tribunal. Te culpa por todo, continuó Lucía. Aunque él lo causó, culpar es más fácil que la responsabilidad. Caminamos hacia el Rolls Royce. Lucía se detuvo antes de llegar. Este auto. Lo empezó todo. No. Sus elecciones lo empezaron todo. Este auto solo las hizo visibles. Mientras desbloqueaba las puertas, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Destruiste mi vida. No lo olvidaré. Las capturas de pantalla mostraban el mensaje enviado desde el teléfono de Mauricio. Lo borré sin responder. No se lo mencioné a Lucía. Pero mientras la llevaba a casa, observé el espejo retrovisor con más cuidado de lo habitual. 6 semanas después, estaba sentado en la sala de espera del tribunal con un traje de negocios. Mañana de mediados de julio,
el aire acondicionado luchando contra el opresivo calor de la ciudad. Lucía a mi lado con un vestido profesional prestado. Diane revisando las notas finales en su tableta. La audiencia final del decreto. El final de la batalla legal. Las 9 de la mañana llegaron y pasaron. La mesa del demandado en la sala del tribunal permanecía vacía. La jueza Rodríguez entró a las 9:03. Todos de pie para la honorable jueza Rodríguez. Nos levantamos y luego nos sentamos. Revisó los papeles ante ella con evidente desaprobación ante la mesa vacía. En el asunto de Peña contra Peña, ¿dónde está el demandado? Desconocido. Su señoría, dijo Diane. Ha sido debidamente notificado. A las 9:07, la puerta de la sala del tribunal se abrió. Mauricio entró, despeinado, sin abogado a su lado. Su traje era de tela más barata. Le quedaba holgado en un cuerpo más delgado. Rostro sin afeitar. No una barba de moda, sino descuido. Señor Mauricio, llega tarde. ¿Dónde está el señor Bravo? La voz de Mauricio salió áspera, cansada. Ya no me representa, su señoría. Me represento a mí mismo. Rodríguez suspiró. Los divorcios complicados lo enredaban todo. Muy bien. Esta es la audiencia final del decreto. Basado en los fallos preliminares y la evidencia presentada, estoy preparada para emitir la orden final. ¿Desea presentar alguna evidencia o argumento adicional? Mauricio miró los papeles arrugados que aferraba en su mano. Su señoría, solicito la reconsideración de los arreglos de custodia y manutención. Mi situación financiera es temporal. Soy un padre estable. Señor Mauricio, los fallos preliminares abordan estos problemas. Sin nueva evidencia, el decreto final se mantiene como está redactado. La compostura de Mauricio, ya tenue, se hizo añicos. Su voz se elevó. ¿Nueva evidencia? ¿Quiere nueva evidencia? El padre de ella orquestó todo. Destruyó mi carrera. Compró ese auto específicamente para humillarme. Me señaló en la galería. Está sentado allí mismo. La manipuló para este divorcio. La voz de Rodríguez se endureció. Señor Mauricio, el señor Peña no es parte de estos procedimientos. Sus acusaciones son irrelevantes. ¿Irrelevantes? Contrató investigadores para espiarme. Pagó por su abogada. Ha estado controlando todo. Diane se puso de pie con calma. Su señoría, el demandado se está desviando de su adulterio documentado y malversación financiera. Estos arrebatos demuestran exactamente por qué las visitas supervisadas son necesarias. Mauricio se giró hacia ella. ¿Supervisadas? Soy su padre. Me necesitan. Señor Mauricio, compóngase o lo declararé en desacato. Su comportamiento en esta sala del tribunal respalda las preocupaciones sobre la estabilidad. Mauricio respiraba con dificultad, visiblemente tratando de controlarse. Falló. Perdí todo por culpa de él. Me señaló de nuevo. Me senté inmóvil, expresión neutral. No respondí. Última advertencia, señor Mauricio. Siéntese. Mauricio se sentó lentamente, dejando caer la cabeza entre las manos. Rodríguez leyó el decreto en voz alta. Matrimonio disuelto, con efecto inmediato. Custodia residencial principal para Lucía. Visitas supervisadas para Mauricio 2 veces por semana durante 90 días. Luego transición a un horario estándar. Manutención infantil. $1,200 mensuales a partir del 1 de agosto. Reembolso del fondo universitario. $200 mensuales hasta que se restablecieran los $12,000. Hogar conyugal otorgado a Lucía con equidad total. Las deudas separadas de Mauricio. La tarjeta de crédito oculta. Los préstamos personales. Los gastos de la aventura eran su exclusiva responsabilidad. De la deuda conyugal total, él asumiría $240,000 del total de $340,000, sin manutención conyugal en ninguna dirección. ¿Entiende estos términos? Sí. La voz de Mauricio era hueca. ¿Entiende que la manutención infantil comienza el próximo mes y que el no pagar puede resultar en embargo de salario y desacato? Sí, su señoría. Rodríguez firmó el decreto. Se lo entregó al secretario. Se proporcionarán copias a ambas partes. Este asunto está concluido. Afuera, el sol de la mañana ya era intenso. Lucía, Diane y yo descendimos los escalones del tribunal hacia el área de estacionamiento.
Detrás de nosotros, Mauricio emergió del edificio. Diane se dio cuenta primero. Tocó el brazo de Lucía. Sigue caminando. No interactúes. Pero Mauricio gritó. Lucía. Ella se detuvo por reflejo. Se volvió. Mauricio se acercó. Diane se posicionó ligeramente entre ellos. El rostro de Mauricio transmitía una súplica desesperada. Por favor. Los niños son mi vida. No me los quites. La voz de Lucía era cansada pero firme. El tribunal decidió las visitas. Sigue las reglas, Mauricio. ¿Reglas? ¿Estás dejando que tu padre escriba las reglas para nuestros hijos? Finalmente hablé. Voz tranquila pero audible. El juez escribió las reglas basándose en tu comportamiento. Asume la responsabilidad. La desesperación de Mauricio se convirtió en rabia. ¿Responsabilidad? Tú destruiste todo lo que construí. No construiste nada. Pediste prestado contra todo. Les mentiste a todos. Traicionaste a tu familia. Yo simplemente dejé de fingir que no me daba cuenta. Mauricio dio un paso hacia mí. Diane se interpuso entre nosotros. Señor Mauricio, váyase. Ahora. Sus manos se apretaron y desapretaron. Respiración irregular. Finalmente, se dio la vuelta. Caminó hacia la parada del autobús. Ya no tenía auto. No miró hacia atrás. 3 días después, llegué a la casa de Lucía con listados de bienes raíces impresos. Había pasado el fin de semana investigando en línea. Casas en mejores vecindarios. Mejores escuelas. 3 y 4 dormitorios. Me senté en la mesa de su cocina, extendiendo los listados con creciente entusiasmo. He estado investigando. Hay una casa en un barrio elegante. Escuelas excelentes. 4 dormitorios. Para que los niños puedan tener cada uno su propio espacio. Puedo dar el pago inicial. Tú mantienes la hipoteca con los ingresos de la manutención infantil. Lucía recogió un listado. Lo estudió lentamente. O está en una zona céntrica, más cerca de una buena escuela secundaria para Mateo. La asociación de propietarios mantiene todo. Menos trabajo para ti. Esperé entusiasmo. Obtuve silencio. Lucía dejó el papel. Papá. Su tono me hizo hacer una pausa. Aprecio esto. De verdad. Pero no puedo. Confusión me golpeó. No puedes. ¿Por qué? Estas son inversiones en el... de los nietos. Necesito respirar. Acabo de divorciarme. Todavía estoy averiguando quién soy sin Mauricio. Y tú ya estás planeando mi próximo movimiento. Estoy tratando de ayudar. Lo sé, pero se siente como control. Un control diferente al de Mauricio, pero sigue siendo control. Las palabras aterrizaron con fuerza. Impacto visible. No estoy tratando de controlar. Sé tus intenciones, dijo. Más suave ahora. Pero necesito tiempo para tomar mis propias decisiones. Pararme sobre mis propios pies. Demostrarme a mí misma que puedo. Me senté en el Rolls Royce afuera de su casa después. Manos en el volante. Motor apagado. Repetí la conversación, viéndolo claramente ahora. Había completado la venganza contra Mauricio, pero no había considerado lo que Lucía necesitaba después. Espacio, autonomía, autodeterminación. Construí el caso para su libertad, y luego inmediatamente traté de gestionar esa libertad. Encendí el motor, conduje hacia mi apartamento. En un semáforo en rojo, vi algo familiar. El todoterreno de lujo de Mauricio en una grúa, dirigiéndose en dirección opuesta. Etiquetas de embargo del banco en el parabrisas. El auto del que había estado tan orgulloso en esa primera cena, ahora siendo remolcado. Pero mi satisfacción fue silenciada por las palabras de Lucía. De vuelta en el apartamento, me senté en el sofá. Miré una vieja foto familiar. Mi difunta esposa. La joven Lucía sonriendo. Un tiempo más simple. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Lucía. Gracias por todo lo que has hecho. Lo digo en serio. Pero necesito espacio para encontrarme a mí misma. Te llamaré cuando esté lista. Te quiero. Escribí una respuesta. La borré. Escribí de nuevo. Finalmente envié. Entiendo. Estoy aquí cuando me necesites. También te quiero. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Acto consciente de dar espacio. Me di cuenta de que la venganza había tenido éxito. Pero la reconstrucción requería un enfoque diferente. Paciencia sin agenda.
Apoyo sin dirección. Presencia sin presión. Había ganado la batalla. Ahora tenía que aprender a manejar la victoria. Una semana después de nuestra conversación sobre los listados de bienes raíces, me senté en mi escritorio revisando documentos financieros. El extracto de la hipoteca de la casa de Lucía yacía junto a mi chequera abierta. Pago vencido en 5 días. $2,200. Sabía que ella aún no tenía ingresos. Sabía que las llamadas de cobro seguían llegando. Escribí el cheque. Dirigí el sobre directamente a la compañía hipotecaria, no a Lucía, evitando la apariencia de darle dinero, solo eliminando un obstáculo. Segundo sobre. Cheque a la compañía de consolidación de deudas. $180,000 para saldar su parte de la deuda conyugal asignada en el decreto de divorcio. Borrón y cuenta nueva. Ambos sobres mostraban mi ruta bancaria pero no incluían notas. Sin explicaciones. Los envié por correo de camino al supermercado. Esa noche, sonó mi teléfono. El número de Lucía. Hola. Larga pausa antes de que hablara. Papá. La compañía hipotecaria llamó. Dijo que mi cuenta está al día. El sobrepago se aplicó al próximo mes. ¿Fuiste tú? La casa está a tu nombre. Quería asegurarme de que la conservaras. Otra pausa. Y la compañía de cobros llamó. Dijo que mi deuda está saldada. Papá. Necesitabas un borrón y cuenta nueva para empezar de cero. Eso es todo. Silencio entonces. Gracias. Después de colgar, anoté en mi libro mayor. 180 y $2,200 en total. No lo categoricé como préstamo o regalo. Solo apoyo. 2 semanas después, llamó con un tono diferente. Emocionada. Conseguí un trabajo. Gerente de oficina en una práctica médica. $42,000. Empiezo el lunes. Mi felicidad era genuina. Eso es excelente. Felicitaciones. Cuéntame sobre eso. Hablamos durante 20 minutos. 3 médicos. Responsabilidades de programación y facturación. Su viaje al trabajo. Sonaba diferente. Orgullosa. El lunes siguiente, comenzó su rutina. Dejó a los niños en la escuela. Condujo 15 minutos hasta la oficina. Gestionó el flujo de pacientes y el papeleo. Recogió a los niños a las 5. Su primer cheque de pago llegó 2 semanas después. Me envió una foto del talón de pago, enmarcado en la pared de su cocina. Primer dinero que gano en 12 años. Respondí. El primero de muchos. Orgulloso de ti. Semana 3. Reorganizó los muebles de su sala de estar sin pedir la opinión de nadie. Pintó una pared de acento ella misma después de ver un tutorial en línea. Llevó a los niños de compras para la escuela con su propio dinero. Compras modestas, pero sus elecciones. Pequeños actos de autonomía construyendo algo más grande. Cuando la visité para dejar regalos de cumpleaños para los niños, noté los cambios. Diferente disposición de los muebles. Pintura fresca. Su computadora portátil en la mesa de la cocina con hojas de cálculo del trabajo. Evidencia de una vida independiente en construcción. No comenté sobre los cambios. Solo pregunté por su trabajo. A mediados de agosto, la situación de Mauricio se deterioró aún más. Su gerente en el concesionario del barrio obrero lo llamó a la oficina. Me enteré de esto más tarde. A través de Lucía. Mauricio, has llegado tarde 4 veces este mes. Ayer, un cliente se quejó de que olías a alcohol. Mauricio se había defendido. Dijo que estaba manejando asuntos personales. Maneja tus asuntos fuera del horario laboral. Esta es tu última advertencia. Esa noche, había bebido más de lo habitual. Llamó a Lucía a las 9:47. Ella me lo contó al día siguiente. Su voz era espesa. Arrastraba las palabras. Lucía, te extraño. Extraño a los niños. Éramos una familia. ¿No podemos? Ella lo había interrumpido firmemente. Estás bebiendo. No me llames así. Pero él había continuado. Todo se desmoronó. Lo perdí todo. Necesito otra oportunidad. Por favor. Su voz había sido triste pero resuelta. Tuviste oportunidades. Muchas oportunidades. Tomaste decisiones. No puedo arreglarlas. Los niños necesitan a su padre. Los niños necesitan estabilidad, sobriedad, responsabilidad.
Cuando puedas mostrar esas cosas, el tribunal ajustará las visitas. Hasta entonces, esta conversación ha terminado. Había colgado. A la mañana siguiente, Mauricio llegó tarde al concesionario de nuevo. El gerente estaba esperando. Limpia tu escritorio. Hemos terminado. Desempleado de nuevo. Con la situación de Mauricio empeorando y Lucía trabajando, me convertí en una presencia después de la escuela para los nietos. No por insertarme, sino por solicitud de Lucía. Papá, ¿podrías recoger a los niños el martes y el jueves? ¿Quedarte con ellos hasta que llegue a casa del trabajo? Acepté de inmediato. Esas tardes se convirtieron en rutina. Recogía a Mateo y Sofía de la escuela a las 3. Los llevaba a mi apartamento o me quedaba en su casa, dependiendo de las necesidades de la tarea. Ayudé a Sofía con las tablas de multiplicar, usando una baraja de cartas, convirtiéndolo en un juego. Le enseñé a Mateo conceptos de fracciones usando rebanadas de pizza. Pedí pizza de verdad para demostrar. Sin sermones sobre dinero o responsabilidad. Solo presencia y paciencia. Durante una sesión de tareas, Sofía levantó la vista de su hoja de trabajo de matemáticas. Abuelo, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Elegí mis palabras con cuidado. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Tu mamá tomó una decisión valiente para protegerlos. Tu papá necesita trabajar en sí mismo. Pero eres amada por ambos. Y por mí, Mateo. Más callado. Hizo una pregunta diferente. ¿Eres rico? Hice una pausa. Tengo lo suficiente. Lo que importa no es tener dinero. Es usarlo sabiamente y tratar a las personas con respeto. Sofía pensó en esto. Papá tenía un auto bonito, pero no era amable. Exactamente. Las cosas no hacen buena a una persona. Las acciones sí. Una tarde de finales de agosto, después de que los niños se durmieron, Lucía se sentó conmigo en la mesa de su cocina. Café entre nosotros. Había estado callada toda la tarde, procesando algo. Finalmente, habló. He estado pensando en todo lo que pasó. El auto, el divorcio, todo. Esperé. Durante meses, pensé que estaba siendo vengativo. Vengándote de Mauricio por cómo te trató. Levantó la mano antes de que pudiera responder. Déjame terminar. Pero viendo cómo ha sido estas últimas semanas, dándome espacio, ayudando sin controlar, pasando tiempo con los niños sin agenda. Ahora entiendo. No te estabas vengando. Me estabas mostrando la verdad que tenía miedo de ver. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Nos salvaste. No solo de Mauricio, sino del futuro que no podía ver que venía. Ruina financiera. Destrucción emocional. Me mostraste que valía más de lo que creía. Mi voz salió áspera. Siempre lo valiste. Solo necesitaba que lo vieras. Extendió la mano sobre la mesa. Tomó la mía. Siento haber tardado tanto en entender. Nos sentamos en un silencio cómodo. Afuera, los aspersores automáticos comenzaron en el césped del vecino. Sonido rítmico a través de la ventana abierta, marcando una tarde ordinaria en una vida restaurada. Mi nuevo apartamento era modesto pero cómodo. 2 dormitorios. Uno para mí, uno preparado para los nietos. Camas gemelas con ropa de cama colorida que Sofía había ayudado a elegir. Estantería con libros apropiados para su edad. Pequeño escritorio para tareas. La cocina era más grande de lo que había sido mi estudio, permitiendo cocinar de verdad. La sala de estar tenía un sofá cómodo y fotos familiares en la pared. Una de la gran inauguración de mi ferretería, otra reciente de mí con Mateo y Sofía en el parque. La tarde antes del 9º cumpleaños de Sofía, arreglé la sala de estar para una pequeña celebración. Globos en morado y plateado, sus colores favoritos. Un pastel casero enfriándose en el mostrador de la cocina. Vainilla con crema de mantequilla. Receta de internet. Primer pastel que hacía en décadas. Pequeña pila de regalos envueltos en la mesa auxiliar. El timbre sonó a las 4. Lucía con Mateo y Sofía. Sofía entró corriendo. Abuelo, ¿tienes globos? Me abrazó. Mateo la siguió, más reservado pero sonriendo. Lucía traía un recipiente con ensalada de frutas. Examinó el espacio. Papá, este lugar es perfecto para ti. ¿Perfecto para nosotros? Los niños necesitaban un espacio adecuado cuando se quedaban.
La celebración fue simple pero genuina. Jugamos un juego de mesa. Mateo ganó. Sofía protestó de buen humor. Les enseñé un juego de cartas que había aprendido de niño. Ir a pescar con apuestas usando centavos. A Sofía le encantó el aspecto de las apuestas. A Lucía le hizo gracia. Cuando llegó la hora del pastel, lo traje con 9 velas. Cantamos desafinados. Sofía sopló las velas. Pidió un deseo que no compartió. Pero nos miró a su madre y a mí mientras lo hacía. Cortamos el pastel. Estaba ligeramente torcido, pero sabía bien. El mejor pastel de cumpleaños de todos, declaró Sofía. Mateo, práctico. Está bastante bueno, abuelo. Un poco torcido, eso sí. Primer pastel que hago en 40 años. Torcido es un éxito. ¿Podemos hacer uno juntos la próxima vez?, preguntó Sofía. Yo ayudo. Estuve de acuerdo. Apertura de regalos. Le di a Sofía un set de materiales de arte. Había mostrado interés en dibujar. Para Mateo, un kit de ciencia sobre electricidad. Tenía curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Regalos modestos, elegidos con consideración. Sofía me abrazó. ¿Podemos hacer arte juntos mañana? Absolutamente. Mientras la tarde terminaba, los niños jugaban con sus nuevos artículos mientras Lucía y yo limpiábamos la cocina. Ella dijo en voz baja: «Están felices, realmente felices. No recuerdo la última vez que tuvimos una celebración tan relajada, sin tensión, sin actuación, solo familia». Asentí. Solo familia. Más tarde, con los niños viendo una película en la sala de estar, Lucía y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con café. Me miró directamente. Necesito decir esto correctamente. Nos salvaste. No solo de la ruina financiera, me salvaste de perderme a mí misma por completo. Empecé a desviar el tema. Ella continuó. Déjame terminar. Me estaba convirtiendo en una persona que no reconocía, aceptando la crueldad de Mauricio, aceptando la falta de respeto como algo normal, enseñando a mis hijos que el dinero importa más que el carácter. Su voz era firme. Me mostraste la verdad incluso cuando no quería verla. Sí, dolió. Sí, fue difícil, pero me diste la oportunidad de reconstruirme como una persona real, no como el accesorio de Mauricio. Solo mostré la verdad. Tú tomaste la valiente decisión de actuar en consecuencia. Ella negó con la cabeza. No, tú creaste las condiciones en las que pude actuar. Evidencia documentada. Contrataste a la abogada. Estabilizaste las finanzas. Sin esa base, seguiría atrapada, creyendo su versión de la realidad. Pausa. Gracias. De verdad, cubrí su mano con la mía. Eres mi hija. Protegerte no es un favor. Es responsabilidad y amor. Desde la sala de estar, Sofía gritó: «Abuelo, Mateo dice que el personaje de la película no puede hacer eso. Dile». Ambos sonreímos. El momento de gratitud dando paso a la vida familiar ordinaria. La semana siguiente, me reuní con un abogado de sucesiones. Establecí un fondo fiduciario de educación para Mateo y Sofía. $500,000 en total. $250,000 cada uno. Estructurado para ser accesible solo para gastos de educación calificados. Matrícula, libros, vivienda en instituciones acreditadas. Distribuciones comenzando cuando cada niño cumpliera 18 años. Los documentos del fideicomiso nombraban a Lucía como fideicomisaria hasta que los niños cumplieran 25 años. También actualicé mi testamento. La mayor parte de mi patrimonio restante se dividiría entre Lucía y los nietos, con disposiciones específicas que impedían a Mauricio acceder a fondos. Independientemente de las circunstancias, el abogado confirmó que todo era legalmente sólido. Presentó la documentación. La semana siguiente, invité a Lucía a mi apartamento. Le expliqué la estructura del fideicomiso. Le mostré los documentos. Sus ojos se abrieron como platos. $500,000 para su educación? Asentí. Tendrán oportunidades que yo tuve que crear para mí mismo. Sin deuda estudiantil. Sin barreras financieras para su potencial. Ella guardó silencio, procesando. Esto es, no sé qué decir. Di que te asegurarás de que valoren la educación no solo por el dinero al que conduce, sino por el conocimiento en sí mismo. Prometió que lo haría.
El siguiente sábado por la tarde, fue un día soleado y cálido de septiembre. Recogí a Mateo y Sofía en el Rolls Royce. Ya estaban acostumbrados. La novedad se había desgastado. Solo el auto del abuelo. Conduje a una heladería local en una zona céntrica. Estacioné en el lote. Los niños salieron en tropel. Sofía me tomó de la mano, caminando hacia la entrada. Pedimos. Sofía pidió chispas de chocolate. Mateo pidió menta con chispas de chocolate. Yo pedí vainilla. Nos sentamos en una mesa al aire libre. El sol de la ciudad era cálido, pero la brisa de la bahía era cómoda. Sofía balanceaba las piernas, comiendo helado. Abuelo, ¿por qué tienes un auto tan elegante? Hice una pausa, esperando una pregunta diferente. ¿Qué quieres decir? Como que no eres presumido. Pero el auto es muy caro, ¿verdad? Agregó Mateo. Mamá dijo que podrías haberlo comprado hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hiciste? Consideré mi respuesta con cuidado. Lo compré cuando lo hice, porque era el momento adecuado. Tener cosas caras no es malo ni bueno en sí mismo. Lo que importa es por qué las tienes y cómo tratas a las personas, independientemente de lo que poseas. Sofía pensó en esto. ¿Entonces está bien tener cosas bonitas y sigues siendo amable? Exactamente. El carácter no se define por las posesiones. Se define por las elecciones y cómo tratas a los demás. Mateo guardó silencio por un momento. Papá tenía un auto bonito, pero no fue amable contigo ni con mamá. No menosprecié a Mauricio. Tu padre tomó decisiones. Todos lo hacemos. Algunas decisiones conducen a buenos resultados, otras no. Lo importante es aprender de ellas. Sofía terminaba su helado. Voy a ser amable y tener cosas bonitas cuando crezca. Sonreí. Si eres amable y trabajas duro, probablemente lo harás. Condujimos de regreso para dejarlos en casa de Lucía. Mientras salían del auto, Mateo se detuvo. Gracias, abuelo, por todo. No solo por el helado. El peso de todo. Siempre. Los vi correr hacia la puerta principal donde Lucía esperaba, saludándome. Le devolví el saludo, luego me alejé. En un semáforo en rojo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Me permití una pequeña sonrisa. Justicia servida. Familia restaurada. Futuro asegurado. Tarea completada. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.